Capítulo 9. Sentada sobre una roca de piedra y masticando una hogaza de pan duro, una niña escupió la comida con descontento antes de suspirar mientras se bajaba aún más la capucha. Esta chica era Zenobia, y hacía mucho que había pasado el punto de simple irritación. De hecho, estaba cada vez más frustrada. No debería ser tan malo. Aquí, mira, le habló otra chica, que vestía una capa blanca similar a la suya. Esta era Irina, y actualmente en sus manos había una hogaza idéntica de pan duro. Con manos experimentadas, rápidamente clavó sus dedos cerca de la base del pan y arrancó un trozo que luego apuñaló con un palo, asando el pan cerca del fuego. Papá solía llevarme a acampar en preparación para emergencias y desarrollar habilidades de supervivencia. Aunque no cambia el hecho de que no tenemos mucha comida en este momento, al menos podemos comerla mejor. ¿Sabes? Se suaviza un poco en el calor después de un poco de agua. Es así. Por un momento, sus cejas se levantaron, pero luego gruñó. Su tono evidentemente deprimido mientras su mirada se detenía en los contenedores vacíos no muy lejos del fuego. Una llamarada de ira brotó de su interior. Con la cantidad preparada, si no los comieras tan rápido y los racionaras, es posible que no estemos en esta situación, respondió acaloradamente. Irina solo pudo reírse torpemente, pero no había signos de arrepentimiento en su rostro, incluso sabiendo que había comido una porción mucho mayor. Irina se frotó la nariz antes de quejarse internamente. Puedes comerlo más a menudo de todos modos. A diferencia de ella, Irina no podía ser tan desvergonzada como para irrumpir en la habitación de alguien por sus propias demandas egoístas sin razón. La pérdida de Irina entonces. Aún así, esos eran recipientes previamente llenos de comida deliciosa que ella había insistido en que Shirou preparara para ella e Irina en grandes cantidades para su misión anterior de dirigirse a la ciudad santa dentro de Italia, el Vaticano. El segundo Durandal en su cintura, al que apodó Durandal X después de ver cierto anuncio mientras caminaba por Italia, parecía gemir mientras lo usaba para cortar un trozo de pan duro. Luego, imitando las acciones anteriores de Irina, asó la pieza sobre el fuego antes de llevársela a la boca. Su rostro se arrugó con disgusto, pero al menos ahora era masticable, como un caramelo duro con la consistencia de la arena. Se contuvo de mirar a Irina y en su lugar pensó en los resultados de la misión. El Vaticano, el centro sagrado más fuerte del mundo de las creencias de la Iglesia. Fue allí donde Griselda les encargó a ella e Irina que se reunieran con una vieja amiga suya, llamada Marta, una de las personas a las que se les podía confiar información sobre Durandal X. Sin embargo, inesperadamente, la vieja amiga de Griselda no estuvo sola durante la recepción. En cambio, la monja tenía una mirada preocupada y llena de culpa en su rostro que hablaba de las circunstancias. Junto a la monja había un grupo completo de clérigos vestidos con los vibrantes rojos y amarillos de los sumos sacerdotes. Lo había considerado y decidió ocultar información en ese momento, y al ver esto, Irina hizo lo mismo a regañadientes. Griselda le había dejado clara la importancia de mantener Durandal X en secreto por la necesidad de saberlo, y por eso no habló ni siquiera cuando los clérigos le preguntaron sobre Durandal X envuelto en tela en sus manos. Incluso envuelta, una simple tela no podía contener el aura sagrada que la espada exudaba naturalmente. Las especulaciones habían comenzado a surgir en ese momento, pero las personas presentes no estaban mal informadas. Ya sabían de ella, la actual portadora de Durandal, y cómo mantuvo la espada sellada en una dimensión de bolsillo. El Durandal X envuelto en tela exhibió una fuerza no menor que el Durandal original, y no estaba en una dimensión de bolsillo. Fue su error de cálculo. Había preparado Durandal X de antemano como prueba contundente de la explicación que le iba a dar a la vieja amiga de Griselda. Poco esperaba la situación en la que se encontraría, por eso, bajo constantes preguntas. Aún así, permaneció en silencio hasta el momento en que se cansó y salió de la habitación, reuniéndose a solas con Marta en otro momento en secreto y pidiéndole a Irina que distrajera al otro clero. Marta explicó entonces la circunstancia de la situación anterior. Todo se debió a los centinelas alados que fueron llevados repentinamente al Vaticano después de las pruebas de la espada sagrada. Incluso con la explicación del sacerdote principal, estaba claro que muchos aún albergaban sospechas sobre dónde se descubrió un hallazgo tan milagroso. Eso, e incluso con la presión de Griselda, algunos de los sacerdotes y monjas involucrados en las pruebas de la espada sagrada se sintieron obligados a compartir sus descubrimientos. Sin embargo, fue una suerte que ella hubiera rechazado que alguien inspeccionara de Durandal X cuando salió de la cruz dimensional en su cavilación.
Ahora que la misión estaba completa, los dos regresaban a la pequeña iglesia cerca de un crujido para informar a Griselda cuando una paloma mensajera intervino en su camino de regreso con una carta firmada por el Papa. Esto llevó a la situación actual. Masticando rápidamente el pan duro, se tragó el trozo por la boca. Era un sabor amargo. Pero esta era la única comida que les quedaba a ella y a Irina después de quedarse sin dinero y usar todo lo que quedaba para conseguir una escasa cantidad de comida. También fue debido a sus bajos fondos que los dos se vieron obligados a dormir al aire libre. En cuyo caso, ya no pudo contenerse de agarrar la pequeña talla de piedra de un santo en sus manos. Ten cuidado con esa cenobia, es una estatua de San José que se dice que fue tallada hace cientos de años. Solo mira las partes dañadas a su alrededor, esta talla debe haber sido antigua, razonó Irina con una mirada frenética en su rostro. Dejó su pan y se acercó para aplacar. Sin embargo, las palabras de Irina solo estaban haciendo que la fuerza de agarre de Zenobia aumentara. ¿Esto valía la mitad de nuestro dinero? El tono de Zenobia fue cortante, su apariencia como si se hubiera tragado un limón. Al inspeccionar la pequeña estatua en su mano, el semblante de Zenobia se oscureció continuamente. Apenas puedes ver una cara en esta cosa, y mucho menos la ropa. Deterioro con el tiempo, espetó finalmente Irina, agarrando la estatua de San José en las manos de Zenobia y acunándola cerca de su pecho. Esta es una antigüedad con carácter, dijo claramente. Zenobia se pellizcó el puente de la nariz antes de señalar con un dedo rígido. ¿Y esos? Ella inquirió. Irina fue lo suficientemente inteligente como para quedarse callada y escabullirse para sentarse protectoramente frente a los otros artículos que había adquirido en la misión a Italia. Con los labios contraídos, Zenobia se calmó manteniendo cerca a Durandal X. Le dio una sensación reconfortante, y fue suficiente saber de quién había obtenido la espada. Sin embargo, de repente, en ese momento, sintió que algo golpeaba como un trueno dentro de ella mientras miraba hacia el lejano oeste, con la capucha cayendo sobre su rostro. Su boca se abrió en una gran O, su razonamiento y racionalidad de repente se oscurecieron. ¿Hay algo mal? Irina preguntó mientras juntaba rápidamente sus cosas en una bolsa y la colocaba protectoramente frente a ella. Zenobia frunció el ceño, un pulgar se detuvo justo encima de su labio inferior. No, respondió ella, sus ojos miraron de nuevo hacia la distancia con incertidumbre mientras se ponía de pie y se sacudía la suciedad de la ropa. Tuve la extraña sensación de que deberíamos haber informado a mamá antes de tomar esta misión, dijo desviada. Irina estaba a punto de razonar que el objetivo fue emitido por una figura destacada en el Vaticano, pero Zenobia continuó, interrumpiéndola. Eso No estoy muy seguro en realidad. Una extraña expresión apareció en el rostro de Zenobia, pero luego negó con la cabeza, su expresión volvió a ser neutral. Aceleremos el ritmo desde aquí, tenemos que llegar a Japón y terminar esta misión ya. Diciendo eso, Zenobia no le dio a Irina suficiente tiempo para responder y simplemente se fue a toda prisa, dejando atrás su pan duro. Irina suspiró impotente mientras observaba a Zenobia caminar penosamente sin ella nuevamente antes de que ella misma se levantara del suelo, apagara el fuego y luego la siguiera. Irina solo pudo sonreír irónicamente. Zenobia solo había exhibido tal comportamiento cuando se le presentaba comida, batalla o su autoproclamado futuro esposo, Shirou. De acuerdo, había pasado un tiempo desde que Zenobia lo había visto. Mirando la rigidez del paso de Zenobia y la distracción de sus acciones mientras caminaba, ella chocando con otros transeúntes en la ciudad, Irina solo pudo pensar inciertamente en una sola razón mientras ella misma pensaba en el amigo de la infancia que había dejado atrás. La intuición de una mujer tal vez,